Dicen los antiguos griegos que hubo un tiempo en que la humanidad entera fue barrida por un mar infinito. No por casualidad, no por tormenta natural, sino por decisión de los dioses. Imagina por un momento esa imagen. Montañas cubiertas de agua, templos hundiéndose bajo las olas y un silencio profundo después de la tormenta. De ese silencio, solo 2 sobrevivientes quedaron para reconstruir el destino de los hombres: Deucalión y Pirra. Esta es la historia del diluvio universal en la mitología griega, un relato de destrucción y renacimiento, de justicia divina y esperanza. Ahora, viajero nocturno, antes de sumergirnos en esta historia, te invito a prepararte. Cierra suavemente los ojos. Respira hondo, como si aspiraras el aire fresco de un bosque después de la lluvia. Siente cómo tu cuerpo se acomoda, cómo cada músculo encuentra descanso. Este no es solo un relato, es un viaje. Un viaje hacia un tiempo en que el mundo fue puesto a prueba y en que solo la bondad y la fidelidad lograron sobrevivir. Escena inicial. Imagina que caminas bajo un cielo oscuro, cubierto de nubes que presagian tormenta. El aire es pesado, cargado de un presentimiento antiguo. A lo lejos, escuchas el murmullo de un río que crece, como si se preparara para desbordarse. Cada paso te lleva más adentro de la historia. La calma de la noche te rodea, pero dentro de esa calma late una advertencia. Pronto el mundo cambiará. En este relato conocerás cómo los hombres olvidaron la justicia y encendieron la ira de Zeus, cómo el dios del trueno convocó un diluvio que borró casi todo rastro de vida, y cómo Deucalión y Pirra, los últimos justos, encontraron la manera de volver a empezar. Preparación para el viaje. Mientras escuchas mi voz, deja que tu respiración se haga más lenta, como las olas del mar. Suben, bajan, sin prisa, sin esfuerzo. Deja que el peso del día se disuelva, como si también fuera arrastrado por las aguas del diluvio. Estás aquí, seguro, acompañado por la calma. Y poco a poco, el sueño comenzará a acercarse, igual que las aguas cubrieron la tierra en el mito. En unos instantes entraremos en la historia misma. Los dioses están mirando. La humanidad se encuentra perdida. Y Zeus, desde lo alto, prepara una decisión que cambiará para siempre el destino del mundo. Pero por ahora, tú solo escucha. Deja que la calma te envuelva y prepárate para sumergirte en uno de los relatos más poderosos de la mitología griega, el diluvio universal. Antes del diluvio, el mundo había conocido un tiempo de abundancia. La tierra ofrecía sus frutos sin esfuerzo, los ríos fluían claros y los hombres vivían en paz, protegidos bajo la mirada de los dioses. Pero poco a poco, esa armonía comenzó a romperse. Los hombres, embriagados por la abundancia, olvidaron la gratitud. Dejaron de honrar a los dioses, dejaron de respetar la justicia. Donde antes había generosidad, surgió la codicia. Donde había unidad, se levantó la guerra. Las ciudades se llenaron de violencia y las palabras de los sabios fueron ahogadas por el ruido de la arrogancia. La mirada de los dioses. Desde lo alto del Olimpo, los dioses observaban con tristeza y enojo. Zeus, señor del rayo y guardián del orden, veía cómo la humanidad, su creación amada, se corrompía. No era solo que se olvidaran de los sacrificios o los templos, sino que habían olvidado algo más profundo: la justicia, la compasión, el respeto por la vida. Imagina el Olimpo en esa noche silenciosa. Los dioses reunidos en consejo,
cada uno mirando con preocupación hacia la tierra. Hera indignada, Atenea decepcionada, Apolo callado con el rostro sombrío. Y en medio de todos, Zeus, con el ceño fruncido, sosteniendo su cetro como quien carga el peso de una decisión imposible. La decisión madura en Zeus. El mundo, pensaba Zeus, necesitaba ser purificado. No podía permitir que la injusticia reinara, que los hombres convirtieran la tierra en un lugar de caos. El aire mismo parecía cargar con esa tensión. Los ríos crecían, como si presintieran lo que estaba por venir. Las nubes se espesaban en el horizonte, negras, pesadas, listas para estallar en tormenta. Los hombres, sin embargo, no veían la señal. Seguían con sus disputas, sus banquetes y sus engaños. No sabían que el cielo entero se estaba preparando contra ellos. Entre sombras, un rayo de esperanza. No todos, sin embargo, estaban perdidos. Entre la corrupción y el desorden, había quienes todavía guardaban la justicia en sus corazones. Uno de ellos era Deucalión, hijo de Prometeo, sabio y piadoso. Junto a su esposa Pirra, mantenía vivo el fuego de la fe y el respeto hacia los dioses. Ellos serían la excepción, la semilla que Zeus salvaría para que la humanidad pudiera renacer después del castigo. Imagina la escena. La humanidad dormía bajo un cielo cargado de nubes oscuras. En los templos, las antorchas se habían apagado. En las calles, la violencia dominaba. Y en el Olimpo, los ojos de Zeus brillaban como relámpagos en la oscuridad. Los dioses sabían lo que se avecinaba, pero guardaban silencio. El mundo estaba a punto de enfrentarse a un juicio ineludible. Reflexión. Respira hondo, viajero nocturno. Imagina cómo un mundo lleno de abundancia puede convertirse en un mundo de exceso y desorden. Los mitos nos lo recuerdan. Cuando el hombre olvida el equilibrio, cuando la codicia reemplaza a la gratitud, la naturaleza misma responde. Así, en la calma de esta noche, piensa en ese mensaje profundo. La vida es frágil, el orden es sagrado, y todo lo que se olvida puede perderse. Y así, mientras los hombres dormían en su ceguera, Zeus, en lo alto del cielo, levantaba la mano con decisión. La tormenta aún no comenzaba, pero ya estaba escrita en el destino. La tierra se hundía cada día más en el caos. Los hombres ya no escuchaban a los sabios ni honraban a los dioses. La justicia, esa diosa silenciosa, parecía haberse marchado del mundo. En el Olimpo, sin embargo, los dioses observaban, y ninguno miraba con más severidad que Zeus, señor del trueno. El consejo en el Olimpo. Imagina la gran sala del Olimpo. Los dioses se reúnen bajo columnas de mármol blanco, el suelo resplandece como cristal, y las estrellas se ven a través del techo abierto del cielo. Allí, Zeus habla con voz firme. Los hombres han olvidado el orden. Su violencia mancha la tierra. Su soberbia oscurece el aire. ¿Qué quedará del mundo si los dejamos continuar? Los demás dioses guardan silencio. Hera asiente con un gesto de enojo. Atenea suspira, consciente de la necedad humana. Poseidón, con su tridente en la mano, se adelanta y añade: si el mar debe purificar la tierra, que así sea. Las palabras resuenan como un trueno contenido. La ira de Zeus. Zeus se levanta de su trono. Sus ojos brillan con un fulgor que ilumina la sala entera. En sus manos, el rayo comienza a chispear, un recordatorio del poder absoluto que puede destruir y crear. El silencio pesa. La decisión ya está tomada.
Que la tierra sea purificada, que el mar reclame lo que la humanidad ha profanado, y que solo los justos permanezcan para comenzar de nuevo. Con esas palabras, el destino del mundo quedó sellado. La preparación de la tormenta. Desde lo alto del cielo, Zeus convocó a las nubes. Nubes oscuras, densas, cargadas de lluvia interminable, comenzaron a reunirse en el horizonte. Los vientos obedecieron a su mandato, rugiendo como bestias desatadas. Poseidón, hermano del trueno, levantó su tridente y agitó los mares. Las olas se alzaron con furia, más altas que montañas, listas para invadir la tierra. La naturaleza entera respondió al mandato de los dioses. El suelo tembló, los ríos se desbordaron, el aire se llenó de presagios. Los hombres, ocupados en sus disputas y banquetes, apenas alcanzaron a mirar al cielo cuando los primeros truenos retumbaron como un aviso final. El silencio antes de la tormenta. Respira hondo, viajero nocturno. Imagina ese momento de calma absoluta. Las ciudades están en penumbra. Los templos han perdido su fuego. En el horizonte, el cielo se ennegrece. Y en lo alto, Zeus sostiene en sus manos la tormenta que cambiará el destino del mundo. Ese silencio es el último respiro de la humanidad antes del juicio divino. El rayo que abre los cielos. Finalmente, Zeus alzó su rayo y lo lanzó contra el cielo. El firmamento se abrió como una herida luminosa. Un trueno retumbó en cada rincón de la tierra, tan fuerte que incluso los titanes en el Tártaro lo escucharon. Las nubes comenzaron a derramar ríos interminables de agua. Lluvias incesantes, imparables, como si el mismo cielo hubiera decidido fundirse con el mar. El diluvio había comenzado. Reflexión nocturna. Mientras escuchas, siente cómo tu respiración se acompasa con el ritmo de esta historia. El mito del diluvio nos recuerda que cada ciclo necesita purificación. Que cuando el desorden se apodera de la vida, siempre llega un momento en que todo debe renovarse. El agua, en todas las culturas, es símbolo de destrucción, pero también de renacimiento. Así como la lluvia limpia los campos y prepara la tierra para nuevas semillas, también el diluvio limpia al mundo para dar paso a una nueva humanidad. Esa fue la decisión de Zeus, un acto de severidad, pero también de esperanza. Porque aunque la tormenta se avecinaba, aún quedaba una chispa de vida que merecía salvarse. Deucalión y Pirra. Pero eso, viajero nocturno, pertenece al siguiente capítulo de esta historia. El cielo se abrió. Un trueno desgarró la noche como si el mismo universo hubiera gritado. Y entonces, las nubes, convocadas por Zeus, comenzaron a derramar su furia. La lluvia caía en torrentes interminables. No era el agua común de una tormenta pasajera, sino un río eterno que descendía del cielo. Cada gota parecía un juicio, cada relámpago una advertencia, cada trueno un recordatorio de que los dioses habían decidido. El despertar de los mares. Poseidón, con su tridente, agitó las aguas. Los mares se levantaron como bestias colosales, rugiendo contra las costas. Las olas alcanzaban las montañas, devoraban bosques enteros, arrancaban templos de sus cimientos. Los ríos, desbordados, corrían sin control, llevándose consigo ciudades, cultivos y hombres. La tierra se convirtió en un vasto océano, y lo que antes eran caminos y plazas, ahora eran profundidades oscuras donde todo se perdía. La desesperación de los hombres.
Imagina la humanidad en medio de ese cataclismo. Los hombres corrían buscando refugio, subían a lo alto de las montañas, se aferraban a los troncos que flotaban en la corriente, pero nada podía resistir la fuerza del diluvio. Las montañas más altas quedaban cubiertas, los bosques desaparecían bajo las aguas, los gritos se ahogaban en el rugido de la tormenta. Era el fin de una era. La humanidad corrupta, que había olvidado la justicia, se disolvía en el agua purificadora. La pequeña barca. En medio de ese mar infinito, flotaba una pequeña embarcación. No era un gran navío, ni una arca majestuosa, sino una barca sencilla, construida con fe y con esperanza. En ella viajaban Deucalión y Pirra, los únicos que Zeus había decidido salvar. El viento golpeaba la barca, las olas la elevaban y la hundían, pero no la destruían. Era como si una mano invisible la guiara, protegiéndola en medio del caos. Deucalión sostenía el timón con fuerza, mientras Pirra rezaba en silencio, confiando en que los dioses les concedieran sobrevivir. El mundo cubierto de agua. El diluvio no cesaba. Días y noches enteras pasaron bajo la tormenta. El sol desapareció tras el velo oscuro de las nubes. La luna apenas lograba asomar entre relámpagos. Todo lo que alguna vez fue tierra firme estaba ahora sumergido. Las estatuas de los templos se inclinaban bajo las olas, las murallas se derrumbaban y los recuerdos de generaciones enteras quedaban enterrados en las profundidades. Era como si el mundo hubiera vuelto al principio, como si todo regresara al caos primordial del que había surgido. Un silencio extraño. Y entonces, tras interminables días, la tormenta comenzó a calmarse. El trueno se apagó. Las lluvias cedieron. Las nubes, poco a poco, se fueron disolviendo en jirones de niebla. El mar seguía cubriendo la tierra, pero ya no rugía con furia. Un silencio profundo, casi sagrado, se extendió por el mundo. La barca de Deucalión y Pirra flotaba en medio de esa inmensidad. Eran los últimos testigos de la humanidad anterior, los portadores de una chispa que algún día volvería a encenderse. Reflexión en calma. Respira despacio, viajero nocturno. Imagina ese océano interminable bajo un cielo en calma. No hay tierra a la vista, no hay voces humanas, solo el murmullo suave del agua que se extiende hasta el horizonte. El diluvio es un símbolo eterno, la destrucción necesaria para un renacimiento. En todas las culturas, el agua purifica, borra lo viejo, abre el camino a lo nuevo. En este mito griego, las aguas no son solo castigo, también son promesa, la promesa de que una humanidad mejor podrá surgir. Así terminó el diluvio, con un mundo cubierto por el silencio y una pequeña barca flotando como esperanza en medio de la nada. El juicio había concluido, pero la historia aún no, porque del corazón de ese silencio debía nacer algo nuevo. El cielo se abrió. Un trueno desgarró la noche como si el mismo universo hubiera gritado. Y entonces, las nubes, convocadas por Zeus, comenzaron a derramar su furia. La lluvia caía en torrentes interminables. No era el agua común de una tormenta pasajera, sino un río eterno que descendía del cielo. Cada gota parecía un juicio, cada relámpago una advertencia, cada trueno un recordatorio de que los dioses habían decidido. El despertar de los mares. Poseidón, con su tridente, agitó las aguas. Los mares se levantaron como bestias colosales, rugiendo contra las costas. Las olas alcanzaban las montañas,
devoraban bosques enteros, arrancaban templos de sus cimientos. Los ríos, desbordados, corrían sin control, llevándose consigo ciudades, cultivos y hombres. La tierra se convirtió en un vasto océano, y lo que antes eran caminos y plazas, ahora eran profundidades oscuras donde todo se perdía. La desesperación de los hombres. Imagina la humanidad en medio de ese cataclismo. Los hombres corrían buscando refugio, subían a lo alto de las montañas, se aferraban a los troncos que flotaban en la corriente. Pero nada podía resistir la fuerza del diluvio. Las montañas más altas quedaban cubiertas, los bosques desaparecían bajo las aguas, los gritos se ahogaban en el rugido de la tormenta. Era el fin de una era. La humanidad corrupta, que había olvidado la justicia, se disolvía en el agua purificadora. La pequeña barca. En medio de ese mar infinito, flotaba una pequeña embarcación. No era un gran navío, ni una arca majestuosa, sino una barca sencilla, construida con fe y con esperanza. En ella viajaban Deucalión y Pirra, los únicos que Zeus había decidido salvar. El viento golpeaba la barca, las olas la elevaban y la hundían, pero no la destruían. Era como si una mano invisible la guiara, protegiéndola en medio del caos. Deucalión sostenía el timón con fuerza, mientras Pirra rezaba en silencio, confiando en que los dioses les concedieran sobrevivir. El mundo cubierto de agua. El diluvio no cesaba. Días y noches enteras pasaron bajo la tormenta. El sol desapareció tras el velo oscuro de las nubes. La luna apenas lograba asomar entre relámpagos. Todo lo que alguna vez fue tierra firme estaba ahora sumergido. Las estatuas de los templos se inclinaban bajo las olas, las murallas se derrumbaban y los recuerdos de generaciones enteras quedaban enterrados en las profundidades. Era como si el mundo hubiera vuelto al principio, como si todo regresara al caos primordial del que había surgido. Un silencio extraño. Y entonces, tras interminables días, la tormenta comenzó a calmarse. El trueno se apagó. Las lluvias cedieron. Las nubes, poco a poco, se fueron disolviendo en jirones de niebla. El mar seguía cubriendo la tierra, pero ya no rugía con furia. Un silencio profundo, casi sagrado, se extendió por el mundo. La barca de Deucalión y Pirra flotaba en medio de esa inmensidad. Eran los últimos testigos de la humanidad anterior, los portadores de una chispa que algún día volvería a encenderse. Reflexiona en calma. Respira despacio, viajero nocturno. Imagina ese océano interminable bajo un cielo en calma. No hay tierra a la vista, no hay voces humanas, solo el murmullo suave del agua que se extiende hasta el horizonte. El diluvio es un símbolo eterno, la destrucción necesaria para un renacimiento. En todas las culturas, el agua purifica, borra lo viejo, abre el camino a lo nuevo. En este mito griego, las aguas no son solo castigo, también son promesa. La promesa de que una humanidad mejor podrá surgir. Así terminó el diluvio, con un mundo cubierto por el silencio y una pequeña barca flotando como esperanza en medio de la nada. El juicio había concluido. Pero la historia aún no, porque del corazón de ese silencio debía nacer algo nuevo. La tormenta había pasado. El cielo, antes cargado de truenos y relámpagos, se abría ahora en un azul limpio. El sol brillaba de nuevo sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaban a retroceder lentamente, revelando montañas, valles y ríos que parecían recién nacidos.
El mundo, purificado por la furia de Zeus, había vuelto a ser virgen. Era como si la creación se hubiera reiniciado. La nueva tierra. Imagina la escena. Deucalión y Pirra, de pie sobre el monte Parnaso, observan cómo el mar que lo había cubierto todo comienza a retirarse. Los campos aparecen bajo una luz dorada. Las aves, ausentes durante el diluvio, regresan poco a poco, llenando el aire con sus cantos. El silencio que antes era muerte se convierte ahora en música de renacimiento. El olor de la tierra húmeda impregna el aire, recordando que la vida siempre encuentra su camino. Los padres de la nueva humanidad. Deucalión y Pirra, agradecidos por haber sobrevivido, se miran con una mezcla de asombro y responsabilidad. Saben que no son solo sobrevivientes, son los nuevos fundadores, los padres de una humanidad renovada. El acto de lanzar piedras y verlas transformarse en hombres y mujeres los había marcado para siempre. Cada rostro nuevo que emergía de la piedra llevaba la memoria del diluvio, la humildad de saber que la vida no es eterna, que debe cuidarse con justicia y gratitud. Una humanidad nacida de la tierra. Los nuevos hombres y mujeres, surgidos de las piedras, eran distintos a los anteriores. Más fuertes, más resistentes, como si en su piel llevaran la dureza de la roca y la paciencia de la tierra. No eran arrogantes como sus antecesores, sino conscientes de que su existencia era un regalo divino. El mito nos dice que estos nuevos seres heredaron una enseñanza silenciosa, que la humanidad debía vivir en equilibrio con los dioses y con la naturaleza. La vida vuelve a florecer. Imagina los campos abriéndose al paso del sol. Las semillas, ocultas durante el diluvio, brotan con fuerza renovada. Los ríos, antes desbordados, fluyen ahora con calma cristalina. Los animales regresan, ocupando los valles y bosques que reaparecen. La tierra, lavada por las aguas, parece más fértil que nunca. Cada rincón del mundo parece respirar de nuevo, como si hubiera sido liberado de una enfermedad antigua. El recuerdo del diluvio. Pero el recuerdo del diluvio nunca se borró. Cada hombre y cada mujer nacido de las piedras sabía que cargaba con una advertencia. La humanidad debía aprender de sus errores. Si alguna vez volvían a olvidar la justicia, si caían de nuevo en la soberbia y la violencia, los dioses tendrían la última palabra. El mito no es solo un relato de castigo, sino un recordatorio eterno de que todo equilibrio roto debe restaurarse. Reflexión simbólica. Respira despacio, viajero nocturno. Imagina cómo, después de la tormenta más oscura, la tierra renace en calma. El agua, que todo lo destruye, es también lo que da nueva vida. De las piedras, duras y silenciosas, surgen hombres y mujeres que inauguran un nuevo ciclo. No hay prisa, no hay prisa, no hay temor. Solo la certeza de que todo fluye, que todo se renueva y que incluso en la oscuridad del mito hay una calma profunda que acompaña. Así termina el relato de Cronos y la caída de Urano. Un acto de rebelión, un triunfo pasajero y una profecía que marcará el destino de los dioses. Cronos había tomado el poder tras la caída de Urano. El viaje de esta noche nos ha llevado muy lejos, viajero nocturno. Hemos comenzado en el silencio del caos, ese vacío inmenso donde todo dormía en potencia. Hemos visto nacer a los primeros dioses: Gea, la tierra; Urano, el cielo; Nix, la noche; Erebo, la oscuridad; Eros, el deseo.
Hemos sido testigos de la unión de Gea y Urano, del nacimiento de los titanes, de los cíclopes y de los hecatónquiros. Escuchamos el dolor de Gea, que engendró en su seno a hijos que Urano intentó aprisionar. Vimos a Cronos alzarse con la hoz de acero, separando al cielo de la tierra y dando inicio a una nueva era. Y después acompañamos a Zeus en su nacimiento oculto, en su astucia para liberar a sus hermanos, y en la gran titanomaquia, esa guerra que decidió el destino del cosmos y que marcó el comienzo de la era olímpica. Todo esto ha sido más que una historia. Ha sido un espejo del ciclo eterno que gobierna tanto a los dioses como a los hombres. Los ciclos del poder y de la vida. Urano fue derrocado por Cronos. Cronos fue derrocado por Zeus. Y algún día, incluso Zeus enfrentará su destino. Así es la enseñanza de los mitos griegos. Nada permanece para siempre. Ni el poder, ni la gloria, ni el miedo. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Este ciclo no es una condena, sino un recordatorio de que la vida está hecha de renovaciones constantes. Que cada final es la puerta hacia un nuevo comienzo. El valor simbólico. Piensa en esto, en la calma de la noche. El caos representa nuestros momentos de vacío, de incertidumbre. Gea y Urano, la unión entre lo sólido y lo elevado, simbolizan los cimientos que necesitamos en la vida. Los titanes, con su fuerza desmedida, nos recuerdan que dentro de nosotros existen potencias inmensas, a veces difíciles de controlar. Y Zeus, con su rayo, representa la chispa que nos guía hacia el orden, hacia un nuevo horizonte. El mito nos habla del universo, pero también nos habla de ti, de mí, de todos nosotros. Una despedida tranquila. Respira despacio. Siente cómo tu cuerpo se va soltando, como si cada músculo encontrara descanso en la tierra misma, en los brazos de Gea. Imagina que el cielo estrellado de Urano se abre sobre ti, cubriéndote con calma. Deja que la noche de Nix extienda su velo oscuro, no como un miedo, sino como un refugio. Y siente como Eros, el deseo primigenio, une todas estas fuerzas dentro de ti, trayéndote paz. El relato termina, pero no la calma. El eco de estas historias seguirá acompañándote mientras te entregas al sueño. Imagina que las voces de los antiguos griegos se apagan poco a poco, como brasas que se consumen en la oscuridad. El cosmos queda en silencio de nuevo, y tú, viajero nocturno, también entras en ese silencio, ligero, sereno, preparado para soñar. Últimas palabras. Soy el historiador nocturno, y esta noche he sido tu guía en el origen del universo según la mitología griega. Gracias por acompañarme en este viaje desde el caos hasta el reinado de Zeus. Que duermas profundamente, que sueñes con estrellas, con montañas, con mares antiguos. Que tus sueños sean como la edad dorada de Cronos, plenos y abundantes. Y que mañana despiertes renovado, como el rayo de Zeus tras la tormenta. Buenas noches.